tema de hoy, el paso de Israel por el desierto. Vamos a continuar. Bueno, empecemos entonces por identificar los títulos, libros que abordaremos, que serán Éxodo, Levítico y Números. Evidentemente no será un análisis de profundo en ocasión de todo lo que se puede abordar, porque pues no es la intención, sino destacar lo que a Israel compete en formación y aterrizándolo a unas enseñanzas prácticas que todos podemos tener de estos libros. Entonces, empecemos. ¿Por qué son importantes estos libros? ¿Cuáles libros? Pues Éxodo, eh, Levítico y Números. ¿Por qué son importantes? Bueno, primero, porque narran la trayectoria de Israel en el desierto. Narran esa historia. Recuerden que el Génesis y el Deuteronomio, aunque son parte del Pentateuco, Génesis es el libro de los orígenes, o sea, donde está la base de todo lo que nosotros tenemos, la humanidad, el pecado, las lenguas, el pueblo escogido, etcétera, etcétera. Y Deuteronomio, como su nombre lo dice, es deutero y nomos, o sea, otra ley. Deutero es otra y nomos es ley. Básicamente es como un refuerzo a esa ley que ya estaba en Éxodo. Por eso es que ustedes encuentran en Éxodo 20 los mandamientos y en Deuteronomio 5 otra vez los mandamientos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es como un segundo libro de la misma ley, como ese repaso, ese recuento, y es muy bonito. Entonces, tienen en común Éxodo, Levítico y Números que narran la trayectoria del desierto. Claro, Deuteronomio tiene cosas puntuales, pero básicamente es destacar lo que ya está en Éxodo, Levítico y Números. Entonces, la trayectoria. Recordemos que Israel, según Génesis, el pueblo de Israel queda en Egipto, ¿cierto? Dado que José los invita y se quedan allá en la tierra de Gosén. Y allí ya después vemos que José muere, se muere toda esa generación y por ende, capítulo 1 de Éxodo, todo cambia. Todo cambia, los pueblos, los hijos de Israel se convierten en esclavos y les va bastante mal, bastante pesado. Después ya sabemos por la Biblia que él idea un plan para rescatarlos y allí empieza toda esta dinámica del éxodo y todo el paso por el desierto. Narra la revelación de Dios a su pueblo. Es importante algo y aquí pongamos atención para que no nos perdamos, y es que después de Noé, después de Noé, básicamente la idea de Dios se puso un poquito difusa. O sea, ya no se tenía esa idea de Dios tan clara como la llegó a tener incluso Noé, que Noé claramente hablaba con Dios y todo estaba muy bien. Entonces, después de Noé, ya después del diluvio, la idea de Dios se desdibujó, se empezaron a crear otras ideas, se empezaron a tener otras concepciones de Dios. Tanto es así que Dios se le revela a un hombre. ¿A cuál hombre? A ver, ¿con qué hombre? Abraham, Abraham, Con Abraham, es correcto. Y ese como ya repito, la idea de Dios estaba tan desdibujada, ya la gente como que Dios, ¿cuál Dios? ¿Se acuerdan que Génesis 6 nos narra que hubo un despelote y obviamente después también se multiplicaron con la Torre de Babel, hubo diferentes pueblos, entonces cada uno empezó como a crear sus ideas. Entonces Dios dijo, estos señores se perdieron, se confundieron. Yo debo entender, debo ayudar a la humanidad. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que se esfuerza, que tiene pesar, no un pesar malo, sino un pesar de compasión. Esa compasión que tuvo Dios al ver que la humanidad tenía la idea de Dios desdibujada, entonces Él dice, Abraham, contigo voy a hacer un plan. Y ese esfuerzo de Abraham, que ya Abraham se lo transmite a su hijo y a su nieto, ya ustedes ven que se vuelve el Dios fundante, ¿cierto? El Dios fundante. ¿Y saben qué pasa después? Se vuelve a desdibujar la idea de Dios. ¿Por qué se vuelve a desdibujar? Porque el pueblo de Israel en Egipto, pues con tanta mezcolancia, con tanto sincretismo, también como que, ¿cuál Dios? El que está al lado del faraón.
Entonces ya Dios dice, no, 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 hay que volver a ayudarles. Y por eso da su revelación a Moisés, ¿cierto? Pero no le dice yo soy el Dios que apareció ahora, sino que le dice yo soy el que soy. Yo soy el que ha estado contigo. Esa frase que dice yo soy el que soy, es yo soy el que he estado. Y por eso ya después se habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entendamos eso entonces, porque la idea de Dios se había desdibujado a causa de la impiedad de los hombres. Entonces, en estos libros, Éxodo, Levítico y Números, vemos la revelación de Dios, la revelación de Dios a su pueblo. De hecho, hay muchas palabras para decir Dios en hebreo. Elohim, Eloab, Adonai, El es otro nombre, pero esos nombres eran también usados para otros dioses. Usted me dirá, pero ¿cómo así, Javes? Sí, Elohim también le decían a los otros dioses. Él también le decían a otros dioses. Entonces, para no tener confusión, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy, él le da un nombre. Y ese nombre es el que nosotros hemos visto de pronto en algunos momentos como el YHWH. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Que algunos lo leen como Yavet o Yahweh. ¿Y Sí. es por qué? Para que no haya confusión. El Dios del cielo no es Elohim, no es Eloab, no es Adonai. Es válido decirle así, es válido. Es como cuando usted le dice a su papá, papi, papito, papacito, daddy. Bueno, yo no sé cómo le diga a usted. Es válido decirle así, pero el nombre real de su papá es, no sé, Carlos, Juan, Matías, ¿cierto? Y se le puede decir de otra manera. Pero entonces por eso es que Dios le dice, está bien, me puede decir Elohim, me puede decir Eloab, Adonai, pero mi nombre es YHWH. Claro, eso es al español, ¿cierto? Porque si nosotros lo mencionamos, digámoslo en hebreo, pues ya será otra forma de decirlo, digámoslo así. Y esa manera, pues ya de pronto va a ser un poco más esquiva a nosotros, dada la forma como se escribe. Dada la manera como se escribe en hebreo, pues va a ser de pronto más difícil para nosotros entenderlo, pero quedémonos con el YHWH, ¿cierto? Entonces, cuando Dios se presenta, ya lo hace es de esa manera, como yo soy este. No me diga de otra manera, si quiere decirme algo puntual, dígame cómo me estoy presentando. Por cierto, el nombre de Dios no se pronunciaba, pero era una manera única de decirlo, una manera única. Ahora más adelante hablaremos de por qué se le dice Jehová. Pero entonces, esto es la introducción. En estos libros también se muestra el pacto en Sinaí. Recordemos que en la Biblia por lo menos hay varios pactos, pero los más relevantes serían el pacto sinaítico por los 10 mandamientos, que da apertura a la ley, y el pacto en la sangre de Cristo, que da apertura a qué dispensación. ¿Quién recuerda? En la última, en esta de la gracia. La ¿Sí? gracia, correcto, en la gracia. Claro, en teología se habla de otros pactos también, el de Adán, en fin, pero estamos hablando de los dos en ocasión de Israel y en ocasión de la iglesia. Entonces se muestra el pacto en Sinaí, Éxodo 20. También Deuteronomio 5, por eso decía que Deuteronomio era otra ley, o sea, como una repetición bonita. También se evidencia el acompañamiento de Dios a su pueblo. Por ejemplo, cómo Dios estuvo con ellos a través de una columna de fuego, a través de la nube. Y eso no es porque sí. Cuando dice columna de fuego, ¿en qué parte del día estaba? En la ¿Día o noche. noche? En la noche. El desierto No, tiene 42 grados o más de temperatura. Si dice la nube de día, pues las nubes, ¿qué hacen? ¿A quién tapan? al sol. Al sol. Entonces, básicamente, esa nube era una sombrilla para el día y una columna de fuego. El desierto alcanza los menos grados, 0 grados o menos grados. Entonces, de noche, columna de fuego
aparte de alumbrarle los mosquitos, digámoslo así, era para que tuvieran una calefacción. En esas dos formas ya vemos un acompañamiento de Dios con su pueblo. Claro, también hablamos del maná, del agua, etcétera, etcétera. Y vemos algo importante, que Dios comparte el código de santidad. En la Biblia hablamos de 3 códigos, pues hablando en el Pentateuco. El código sinaítico, el código de santidad, perdón, y el código del Deuteronomio, que es como la retoma de lo que ya se había dicho. Entonces, la santidad. Recuerden, yo soy santo, sean santos. Entonces, bueno, eso es de lo que hablan estos libros. Si usted tiene pregunta, por favor, escríbala y a medida de voy a mirándola y la respondo en el momento o al final, porque hay preguntas que pueden tener respuesta al final, pero también habrán otras que pueden responderse de inmediato, dado el punto que estamos abordando. Entonces, esto es lo que vemos en estos libros. Ahora, veamos las generalidades. ¿Cómo se llaman los libros que vamos a abordar hoy? ¿Quién me dice? Éxodo, Levíticos y Números. Perfecto. Eso es, permítame un momento. Entonces, mis hermanos, eso que es Éxodo, Levítico y Números, eso no es español. O sea, sí es español, pero ¿de dónde viene? Eso viene, hermanos, de el griego, de esta Biblia, que es la que llamamos Septuaginta. O sea, Éxodo, Levítico y Números viene del griego directamente. Pero los hebreos no manejaban esta Biblia en griego, sino que manejaban ¿cuál Biblia? Pues esta, la hebraica. ¿En qué idioma? En hebreo. Ahora, Hebreo. a usted y a mí, ¿cuál Biblia nos llegó? ¿Esta, la en hebreo, o de cuál bebemos más? Nosotros bebemos es de la Del griego. griega, de la griega. Claro, el Antiguo Testamento es en hebreo, eso es claro, pero digamos que nuestra cotidianidad viene más del griego, y ya vamos a ver por qué. Etimología es el origen de las palabras. Entonces vamos a ver qué significa Éxodo, Levítico y Números. En hebreo significan Shemot. Shemot es básicamente lo que significa el Éxodo. Abran Éxodo 1:1 y me dicen qué dice, por favor. Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Perfecto. Egipto con Jacob. Cada uno entró con su Perfecto. familia. Muchas gracias. Resulta que en hebreo el nombre del libro es Shemot. ¿Y qué significa Shemot? Ahí dice nombres, ¿no? Nombres. O sea, en hebreo no se complicaron por buscarle nombre, sino que la primer palabra que aparece en hebreo se la pusieron. Por ejemplo, lo que para nosotros es Génesis, en hebreo es Berechit. ¿Y por qué Berechit? Porque la primera oración del texto en hebreo es Berechit baraj Elohim. En el principio creó Dios. Entonces, el nombre del libro, ¿cómo se llamaba? Berechit. ¿Por qué Berechit? Porque es la primera palabra que aparece. Ahora, Levítico, lo que para nosotros es Levítico, en hebreo es Vayikra. Léanme, por favor, Levítico 1:1. ¿Qué dice? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Perfecto, hasta allí. ¿Cómo dice la primera palabra, en la primera frase? Llamó Jehová a Moisés. Ahí va, ¿qué es Vayikra? Y llamó. Volvemos al punto, ¿no? En hebreo no se complicaron por ponerle título, sino la primera palabra es el nombre del libro. Y por último de los libros que vamos a ver hoy es Números. Y en hebreo es Bemizbah. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Perfecto. En el hebreo, las oraciones a veces no comienzan como en el español. Así como en el inglés, que uno para decir, por ejemplo, digamos el adjetivo, en español uno dice, la casa es grande, ¿cierto? En inglés uno coloca el adjetivo primero, big house. En el hebreo pueden haber similitudes.
El hecho es que la primera palabra en hebreo que aparece es Bemidbar, en el desierto. Y ese es el nombre del libro Números, que para nosotros es Números. Pero ahora, si en la Biblia en hebreo, o sea, esta, tiene esos nombres, si usted la abre acá, acá le va a decir es eso. Shemot, Vayikra, Bemidbar. ¿De dónde entonces nuestra Biblia dice Génesis, bueno, en este caso, Éxodo, Levítico y Número? ¿Por qué? Ah, ahora vayamos a la etimología en griego. La etimología en griego. Aquellos que puedan compartir este enlace, lo pueden hacer con todos sus amigos, con todos sus hermanos de iglesia. Nosotros siempre, como miembros de congregaciones y demás, estamos en grupos, ¿no? Estamos en el grupo cristiano, en el grupo de oración, estamos en el grupo bueno, de evangelismo. Ya hoy en día se crean grupos para todos, ¿no? Para todo dentro de las iglesias y fuera de ellas. Entonces les pido el favor de que me ayuden a compartir el enlace de Zoom para que más hermanos se puedan conectar, se puedan unir a esta gran bendición. Así que usted puede encontrar ahí el enlace en este chat o en los comentarios. Voy a dejarlo también a través de los comentarios de Facebook para que usted comparta el enlace y más personas se puedan agregar a esta masterclass y puedan seguir el hilo de esta emocionante, de este emocionante paso a través de estos 3 libros. Listo, muchas gracias. Es bonito que compartamos, eso también es generosidad, ¿cierto? De gracia recibimos, dar de gracias. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos en nuestras Biblias en español, por ejemplo, a ver, en español, nuestras Biblias, ¿por qué dicen Levítico, Éxodo y Números? ¿Por qué? Bueno, resulta que en griego ese libro es Éxodo. ¿Y por qué? Porque allí lo que hicieron fue, bueno, a ver, ese libro, ¿de qué es lo que habla? Es que decirle Shemot como que no cuadra mucho. Más bien, ¿de qué habla ese libro? Ah, eso habla de la salida de Egipto. Anotado. Se va a llamar Éxodo, que significa en griego salida, porque fue la salida de Israel. Ah, ok. Y el otro libro, Vayikra, resulta que aquí quedó mal. A ver, bueno, aquí es Levítico. ¿Y Leviticón qué significa? De los levitas. Y resulta que el tercer libro, ¿de qué habla? Pues del llamado de los levitas. Entonces, se va a llamar Levítico, de los levitas. Y el otro libro dice, pues en el desierto, pero es que todos son del desierto. Este libro se caracteriza por lo menos tener 3 censos. ¿Qué son los censos? Números. El DANE, digámosle así, en Colombia. Entonces, ¿cómo le vamos a poner a ese libro? Aritmoi. A ver, ¿a qué le suena Aritmoi? ¿Qué me dice? ¿A qué le suena? Una materia del colegio. Aritmética, aritmética. Aritmética. Entonces, es griego. Entonces, aritmoi, números. Entonces, de allí es que nuestra Biblia en español, Éxodo, Levítico y Números. ¿Entendimos eso, hermanos? Amén. Ahora, ¿y por qué Deuteronomio? Porque aunque ya lo vieron, ¿cierto? Pero ¿por qué Deuteronomio? Porque Deutero es otro y nomos es ley, otra ley. Recuerden, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 básicamente es lo mismo. Desarrollo del tema. Bueno, los gráficos son muy importantes. De hecho, hermanos, no sé si ustedes sabían, pero la iglesia cristiana desde sus inicios tuvo gráficos. Eso, digámoslo así, arte. Y era para expresar y dibujar. Hasta incluso nosotros en las escuelas dominicales dibujamos el señor con barba y un palito, ¿cierto? Que es Moisés. El señor con barba y unos animales. Noé, ¿cierto? El profeta calvo, así como con rabia. ¿Cuál será ese? Eliseo, ¿no? Bueno, a él le decían calvo, sí, pero estaba pensando en Jonás. ¿Se acuerdan que a él se le quemó la calabacera y ahí estaba bravo porque le cayó sol? Pues, en los dibujos que a mí me regalaron mis papás, lo pintaban así. Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta estas imágenes y otras que en algún momento salen,
no es porque nosotros seamos idólatras o algo así, no, sino porque las imágenes siempre han sido útiles para ambientar. De hecho, cuando no había Biblia, eran las imágenes y las historias. Entonces es como para que tengamos en cuenta eso. Porque en lo general a mí me gustan mucho las imágenes. Cuando hago diapositivas me gusta colocar imágenes representativas. Y a veces la gente dice, pero eso no es idolatría, eso no es catolicismo. Entonces es bueno como la aclaración para que ustedes tengan pues esa claridad. Bueno, desarrollo. Entendamos algo, y es que Moisés, mis hermanos, es el personaje sobresaliente de estos libros. A él se le presenta como el líder de la liberación. O sea, ¿cuál liberación? Pues de la salida de Israel de Egipto, ¿cierto? La salida de Israel. Fundador de la religión de Israel. ¿Cómo así? ¿No fue Dios? Claro, fue Dios. Pero él fue el que dio las bases del judaísmo, los mandamientos, el código de santidad, etcétera, etcétera. Y fue quien promulga la ley y organiza el culto, da las ofrendas. Vamos a ver más adelante que él explica cuáles son las ofrendas que hay. O sea, Moisés, mejor dicho, es el papá de los judíos. No en ocasión de Abraham, porque de Abraham vienen, obviamente. Pero Moisés fue, digamos, el que Dios utilizó para darle forma al proyecto de nación. Bueno, eso tengámoslo en cuenta. Hay en estos libros un concepto teológico que debemos conocer y es el concepto teofanía. La teofanía es un término que se utiliza en teología para señalar a las apariciones o manifestaciones visibles. Visibles, no es que usted diga, ay, yo me dormí y me pareció que vi un ángel. No, eso no es teofanía, eso es un sueño o una visión. Manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Generalmente se prefiere usar esta palabra para aquellas que están en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿cuál es la teofanía por excelencia de estos libros que estamos hablando? ¿Cuál será? ¿En qué momento estará de la Biblia? ¿Qué narración? Que nos equivocamos, la zarza ardiente. La zarza, correcto, es el corito, ¿no? Esa zarza que en el monte no dejaba de arder. Entonces, en la zarza, Moisés no lo estaba soñando, yo creo que él hasta hizo, ¿cierto? Y él dijo, ¿por qué no se consume? Eso es una teofanía. Otra teofanía, pues cuando él habla con Dios, que le ve las espaldas, ¿cierto? ¿Por qué le ve las espaldas? Pues sencillo, hermanos. No es que Dios estuviera de espaldas, no, sino que el rostro de Dios es imposible de verlo. Los pies en el Antiguo Testamento tienen una connotación, digamos, la de desnudez. De desnudez. Por eso, cuando se le aparece a Isaías el ángel, dice que con dos alababa, con dos volaba y con dos cubría sus pies. No son los pies de los piecitos, sino que su desnudez. Entonces, pues obviamente, Moisés no podía ver el rostro de Dios porque era imposible. Y los pies, pues es un concepto de desnudez. ¿Cómo podía decir que estaba con Dios? Las espaldas de Dios. Es como una forma de explicar esa teofanía. Entonces, ¿quedó claro qué es una teofanía? Amén. Bueno, entonces, avanzamos. Si es bueno, ¿por qué? Que usted diga, ay, ¿y esto qué cómo se llama? Es teofanía. Es teofanía. Visible. Visible, que no se lo soñó. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés en la teofanía? Diciéndole, yo soy el que soy. Diciéndole, yo soy el que soy. Y esto es, básicamente, yo soy el que será. Eso es, yo soy el que será. Aquí en pantalla, debajito de Jehová, bueno, una imagen que tiene 4 letras en español. ¿Cuáles letras son? La Y, la H, la W y la H. Perfecto. Muchas gracias. Eso es la transliteración lingüística, o sea, el equivalente en letras de lo que está al lado, que es en hebreo. La Iod, la Heb, la Bat y la Heb, que son letras en hebreo. En hebreo se comienza de derecha a izquierda, o sea que aquí no se leería de esta para acá, sino de la pequeñita. Iod, Heb, Bat y Heb. Y allí, eso lo que dice ahí es lo que para nosotros es YHWH.
Ese es el nombre que Dios le dijo a Moisés, como quien dice, mucho gusto, yo soy el YHWH. Obviamente, era ese nombre que está allí. Ese nombre se llama, o se le conoce en teología como el tetragramatón divino. ¿Por qué tetragramatón? Porque tetra, ¿qué significa? 4. 4. Y gramatón viene de grafía, viene de gráfico, o sea, 4 letras. Tetragramatón, o sea, 4 letras, divino, pues porque son divinas. Entonces, ese es el nombre de Dios, el que le dice a Moisés, mucho gusto, yo soy el YHWH. Pregunta. ¿Por qué entonces en nuestras Biblias, Spanish, en algunas versiones, cómo dice el Salmo 23? En la 60, ¿cómo dice? Jehová, Completo. Salmo 23. 1. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Muchas gracias. Jehová es mi pastor. Para decir que allí el que está representando, ¿quién es? El YHWH. Dice Jehová. ¿De dónde salió el nombre Jehová? Si Dios le dijo a él, yo soy el YHWH. Él no le dijo, yo soy Jehová. Léame, por favor, el Salmo 23 en la TLA o la NBI, por favor, que son versiones de la Biblia. ¿Quién las tiene? NBI, el Señor es mi pastor. Muchas gracias. Ya no dice Jehová es mi pastor, sino el Señor. Muchas gracias, mi hermano. Y así muchas versiones de hoy, o sea, muchas, NBI, creo que la PDT y otras, no dicen Jehová, sino el Señor. ¿Por qué? ¿Son malas esas Biblias? No. Resulta que la palabra Jehová, mis hermanos, y atención con lo que voy a decir, por favor, lo voy a decir despacio para que no se confundan. El nombre Jehová no existe. El nombre que existe, ¿cuál es? Yod, Het, Bat, Het, el YHWH. Ese es el nombre que aparece en Éxodo cuando le dicen mucho gusto. Pero ¿por qué se empezó a decir Jehová? Porque resulta que las personas, para poder pronunciar ese nombre, porque ¿quién pronuncia YHWH? Imposible, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue coger las vocales de Adonai, acá en el tercer cuadrito, las vocales de Adonai, y se las pusieron al YHWH. Resulta que la A y la E se pueden leer igual en hebreo. Bueno, hay una variación, pero es para que entendamos. Entonces, resulta que tomaron vocales de Adonai. Miremos acá. A, O, A. Y la A primera también se puede usar como E. Entonces, al colocar las vocales de Adonai a las consonantes, ¿cómo sonaría? Yehoguab. Transliteración fonética. ¿Qué es lingüística? Las letras. Fonética, el sonido. Lingüística sería Yehoguab, pero fonética sería Jehová. ¿Entendieron esto? ¿Por qué Jehová? Porque fue un esfuerzo de las personas que dijeron, no, tenemos que pronunciarlo. Ah, pues tomemos las consonantes que tenemos y agreguémosle las vocales de Adonai. ¿Cómo suena? Fonéticamente, Jehová. Por ejemplo, mi nombre es Jabes Naum. Mi nombre es Jabes Naum. ¿Cuáles son las consonantes de Jabes? ¿Cuáles son? La J, la B y la S. Perfecto. Haga de cuenta que yo me llamo JBS. ¿Lo puedes pronunciar? No. Entonces la hermana dice, ay, pues para poder pronunciarlo, pongámosle las vocales de Nahum. ¿Vocales de Nahum cuáles son? A-U. A, AU. Ahora conjúgueme esas dos. Consonantes de Jabes y vocales de Nahum. ¿Cómo suena ese nombre? Jabus. Jabus. Jabús. Pregunta, ¿yo me llamo Jabús? No, No, Jabes. ¿cierto? Yo me llamo JBS, pero para poder pronunciar mi nombre me dicen Jabús. Ahora, yo digo, ah, no, se me llaman es a mí. Jabús. Señora,
¿Ven? Entonces, eso pasó con Dios. El nombre era YHWH y para poder la gente pronunciarlo le colocan las vocales de Adonai y ya la gente le dice Jehová. Jehová. Y pues Dios, que es inteligente, dice, ¿me llamabas? No porque él se llame Jehová, sino porque él entiende que es a él a quien se están refiriendo. Ahora sí, ¿alguna pregunta? O sea, hermana Luz Deira, con mucho gusto. Tengo una pregunta. ¿Por qué las vocales de Adonai no las de Muy bien. Eso sí, hermana, fue como, ¿qué vocal le ponemos? Ah, pongámosle de Adonai, porque Adonai traduce el Señor en hebreo. Lo que al griego sería Hokyrios, es Adonai. Entonces, pues pongámosle al nombre de Dios las vocales del Señor. El Señor, no el Señor Mister en inglés, sino el Señor Lord en inglés, que Lord ya tiene que ver como algo de monarquía, de poder, ¿vale? Entonces, por esta razón es que las Biblias más nuevas, como la NBI, ya no dicen Jehová, sino que ellos dicen, a ver, el nombre correcto es YHWH, pero para poder pronunciarlo, pues digamos el Señor. Atención, el Señor no Mister, sino el Señor Lord. O sea, Lord es el Señor que manda, no el Señor hombre, sino el Señor que manda, el que tiene poder. Entonces, por eso es que se dice el Señor, para no utilizar la palabra Jehová, ya que estos traductores dicen, es que la palabra Jehová no existe. Es válida, pero no existe. Entonces mejor usemos el Señor. Y por eso la NBI y otras Biblias más nuevas dicen, el Señor es mi pastor. ¿Están mal? No. ¿Está mal la Valera que dice Jehová? Tampoco. Entonces, ¿por qué explicas esto, hermano Javes? Pues hermanos, porque estamos en una clase de teología aprendiendo un poco más sobre el texto sagrado. ¿Se entendió? Disculpe, ¿Se entendió? Hermana Sandra, con mucho gusto. sí, por ejemplo, si en sí, cuando él se presenta ante Moisés, dice yo soy, su nombre no debería, no es el yo soy, o sea, Es ¿cómo correcto. encaja, cómo El encaja no, el Señor? O sea, ¿cómo perfecto. encajaría? Lo que pasa es que el yo soy hace referencia a yo soy el que siempre he estado. Yo soy el que estoy. Y yo soy el que será, o sea, el que estará con ustedes. Eso es lo que significa. Y allí hace referencia a que yo soy el creador. Yo soy el dueño de la vida. Yo soy el todopoderoso. Entonces, la palabra Señor, por eso lo explico en inglés, porque en español Señor es Señor Javes. Ah, cuénteme. Haciendo referencia a yo hombre. En inglés existen dos palabras para Señor. Señor Lord, que Lord es el rey. Y está Mister, que es el hombre. Entonces, una persona puede ser Mister y no necesariamente es el Lord, porque el Lord es el que manda, el dueño, el rey. Entonces, cuando se pone el Señor en la Biblia, se está pensando es el que señorea, el que tiene señorío, el que gobierna, el que creó, el todopoderoso. ¿Vale? Ok, en todo caso, cuando estaban en antes usted explicando esto, entonces uno se ponía a pensar, wow, entonces en mis oraciones como que, o sea, no, esa parte, pero cuando usted explicó esa parte de donde dice que Dios sabe, o sea, que nos estamos refiriendo específicamente a Él, ya sea, Ujú. ¿no? Lo mencionemos de repente como Jehová, estamos refiriéndonos específicamente a Él, entonces Dios escucha nuestras oraciones Escucha, claro que sí. Dios escucha. independientemente a digamos, a estas observaciones que nos está dando, muy Es independientemente. correcto. Dios Ah, entiende porque Él nos conoce. Solo que hacemos esta aclaración porque estamos en clase de teología entendiendo la teofanía. Entonces, yo sería, pues, mal profesor si les dijera, entonces, hermanos, el nombre que Dios le dijo a Moisés fue Jehová. Yo estaría siendo mal profesor porque no les estaría contando esto que está detrás. Entonces, el nombre es el yo soy, o sea, el YHWH, pero se le conoce como Jehová, dado que tiene las vocales de Adonai para poder ser pronunciado. Y por eso algunas versiones dicen el Señor. O sea, es como una forma de pedagógicamente decirles. Obviamente, usted de pronto le dice,
en sus oraciones, amado mío, ayúdame, ¿cierto? O le dice, papito, ten misericordia de mí. Él sabe que es él. Y no porque usted le diga Jehová, Señor, no, usted tiene de pronto una forma amorosa de decirle, ¿cierto? Y él le entiende. Claro, las palabras tienen que ser honrosas, ¿no? Porque hay gente que le dice chuchito, eso es grosero. Eso no es amor, eso es falta de respeto, ¿cierto? Entonces hay que tener expresiones bonitas de adoración y expresiones de alabanza. ¿Está claro eso? ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla Éxodo? Nos habla de las plagas. Y atención aquí, porque las plagas no era solamente, digamos, una manifestación de Dios, como que, sí, no quiere dejar a mi pueblo, tome la plaga. No. Resulta, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay un concepto en teología que se llama el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? El Dios de la región. ¿Se acuerda que cuando el rey de Asiria, creo, llegó a Jerusalén, le dijo, bueno, los reyes extranjeros que llegaban al pueblo de Israel le decían, ¿usted va a plantearme batalla a mí? ¿Sabe qué le hice yo a los dioses de los otros pueblos? ¿Ha leído eso? O Amén. sea, no era solamente, ¿sabe yo qué le hice a los peruanos? No, la idea era, ¿sabe yo qué le hice al dios de los peruanos? ¿Sabe yo qué le hice al Ecuador? O sea, a los dioses del Ecuador. Porque en ese tiempo eran dioses, atención, abro comillas, se concebía la idea de que el dios era territorial. Por eso la gente decía, el dios de Israel. O sea, el dios de la tierra de quién? De Israel. ¿Cómo llamaba el dios de los filisteos? A ver. Baal. Moloch, No. Dagón. 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 El dios de Moab y Amón. No Ahora estoy sí, muy Moloch. El de los craneos. Acera. Acera, Baal, eran varios. Entonces, cuando Israel peleaba contra los filisteos, no ganaba Israel a los filisteos. ¿Quién ganaba? El Señor, o sea, el YHWH, el Señor, ¿a quién le ganaba? a Dagón. A Dagón. Pregunta, cuando habían peleas y el pueblo de Israel perdía por estar lejos de Dios, no solo perdía el pueblo de Israel, perdía a Dios. Abro comillas, no es que Dios perdiera, sino que al Israel perder, ¿el que pensaba? Que Dios había sido derrotado. Y no entendían que era su pecado y su maldad. No, Dios nos abandonó, se fue. Entonces, era el enoteísmo, el Dios de las regiones. Entonces, las plagas de Egipto, hermanos, no era como, sí, una plaga cualquiera, no. Cada manifestación de las plagas era una manera de Dios derrotar a quien creen. Al dios de esa región. Al Dios de los egipcios. Y cada plaga ataca a una deidad de ellos. Tanto así, ¿qué pasó con la serpiente de la vara de Adón? Frente a las serpientes que sacaron los magos, los brujos de Egipto. Se la comieron. En pocas palabras, mi Dios se comió al suyo. ¿Sí me entienden ese pulso de dioses? ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, la primer plaga, que fue el agua en sangre, fue atacando a un dios de ellos que supuestamente limpiaba las aguas. Después las moscas, el granizo, etcétera, etcétera. Fue básicamente una derrota de todos los dioses egipcios. A lo último, lo que faltaba por derrotarles era, digamos, el orgullo y el futuro. Por eso atacaron ¿a quién? A los primogénitos. No voy a explicar cada plaga porque la sintetizo con esto. Era una forma de Dios derrotar
a cada uno de los ¿qué? De los dioses. De los Dioses. dioses De de los ese. dioses. De los dioses de ese pueblo. Después vemos también la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Una manera de celebrar la victoria, de celebrar la protección, de celebrar la compañía. Porque recuerden que ese día hubo una muerte de los primogénitos de allá de Faraón, de los egipcios. Y se celebró la Pascua, que fue la liberación, la compañía, la preservación. Y se hizo la Pascua. Y allí lo vemos en Éxodo 12. Y esta práctica se convirtió en la fiesta más importante para los judíos. ¿Y que recordaban? Que Dios los había protegido. Que Dios era un Dios de providencia, un Dios de protección, un Dios especial y un Dios que era más grande. ¿Que quién es? Que los otros dioses. Que los Otros dioses. otros dioses. Muy bien. Que los otros dioses. Bueno. El pacto y la ley en Sinaí. Esto lo vemos en Éxodo 20. Este pacto fue un acuerdo donde Disculpe, Dios les dice, señora. una consultita. Sí. Por ejemplo, cuando antes ya estaba para concluir esta cuestión, ¿no? De que era una victoria de Dios, ¿no? De nuestro Dios sobre los otros dioses, ¿no? Otros pueblos, ¿no? Pero la realidad es que no hay dioses de otro pueblo, ¿no? En realidad, bueno, hablando así espiritualmente, eran demonios, ¿no? O sea, Es correcto. Lo que pasa es que ellos creían que tenían un Dios. Recuerden algo. Dios, el Dios de nosotros, no es el mejor Dios. El Dios de nosotros es el único Dios. Lo que pasa es que los otros pueblos tenían ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Creaciones de ellos. Y recuerden que detrás de cada ídolo, ¿quién hay? Un demonio. Entonces, efectivamente, mi hermana, lo que pasa es que cuando yo digo Dios, es porque ellos tenían una idea de Dios. Y era ese muñeco, esa muñeca. Entonces, y ellos lo adoraban. Entonces, cuando Dios los vence, es para demostrar que Él es superior, que Él es el único Dios. No es que existan más dioses, evidentemente no hay. Son demonios, sino que para ellos existían otros dioses. O sea, para ellos en su mentecita había más dioses. Pero entonces el Dios de verdad les decía, no hay. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Que Elías le dice, griten más duro, después está ocupado, griten, griten. En verdad, no hay más dioses. Evidentemente, no hay más dioses. Pero es una manera de demostrar que, aunque la gente creía que sí, Dios igual destruía y vencía a todos. Entonces, el pacto y la ley en Sinaí. Sinaí es un monte. Oreb no es un monte. Oreb simplemente significa, ¿qué significa monte? ¿Qué significa Sinaí, perdón? Oreb. Oreb es Sinaí, pero ¿qué significa la palabra Oreb? Monte de Dios. Monte de Dios. O sea que usted no va a encontrar Oreb, ¿no? Porque Oreb es como una forma de decirle a ese lugar. ¿A qué lugar? A Sinaí. ¿Y Sinaí cómo se le conocía? Como Oreb. ¿Y qué era Oreb? Monte de Dios. ¿Y por qué Monte de Dios? Porque allá Dios le dijo al pueblo de Israel, yo tengo un plan con ustedes. Y mi plan comenzó con Abraham. Pero este plan incluye un acuerdo, una alianza, un pacto. Y este pacto incluye que yo voy a cuidarlos, yo voy a protegerlos, pero ustedes van a ser míos y yo voy a ser de ustedes. Y eso significa que ustedes deben vivir una vida ordenada, una vida coherente, una vida buena. Y allí les lanza los 10 mandamientos. Eso es el pacto. Como quien dice, yo soy, pero ustedes también tienen que ser. En este caso, yo soy el Dios que los protege, sean obedientes. El Dios que les provee, cumplan mi palabra, ese acuerdo. Ahora, cuando a Israel le va mal, ¿es porque Dios se olvidó del pacto? no, pero por No, consecuencia. por consecuencia. De hecho, también en estos libros están las consecuencias de la desobediencia. De hecho, la Biblia les dijo, Dios le dijo a ellos, cuando ustedes se porten mal, la misma tierra y el cielo se van a bloquear y no va a llover y no van a crecer los frutos.
¿cierto? Si ustedes se apartan de esta ley, vendrán enemigos y los conquistarán. Si ustedes se apartan de esta ley, ustedes van a irse detrás de otros dioses. Y estos dioses van a ser malos. Recuerden que hubo reyes que hasta presentaron sus hijos a Moloch. ¿Quién era Moloch? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se adoraba a Moloch? Era terrible porque ponían, ¿no? Al bebito lo ponían o sea, tenían fuego, ¿no? Los brazos, creo, de Este Moloch. dios estaba así. Y allí ponían el bebecito en unas brasas. Y el bebecito se moría. Terrible, como la hermana está diciendo. Entonces, el pacto consistía en eso. Yo soy el Dios de ustedes. Pero para yo ser el Dios de ustedes tienen que ser el pueblo mío. ¿Se entiende eso, hermanos? Amén, un pueblo santo. De hecho, por eso Jesús también tiene su pacto. ¿Se acuerdan? Hacer esto en memoria de mí. ¿Y cuál es el pacto en Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo. Vivir para Él. Aceptar la redención. Vivir en santificación. Ese es el pacto. Jesús murió, pero para que se haga efectiva esa redención en usted y en mí, hay dos requisitos. ¿Cuáles requisitos? La fe y ¿qué otro? A ver, tener fe y ¿El ¿qué más? arrepentimiento? Arrepentimiento. Tener fe en Jesús y arrepentirme de mis pecados. O sea, no volver a cometerlos. Y allí yo estoy en ese pacto. Porque hay personas que ya no están en ese pacto. Porque se han vuelto atrás. Han pecado. Han fallado su fe. Entonces, el pacto en Sinaí significaba eso. Que ellos tenían un acuerdo con Dios. Ese acuerdo Dios nunca lo falló. El pueblo fue el que lo falló. Este pacto se le conoce como el Código de la Alianza. Bueno, y ese código tenía los 10 mandamientos. Cosa hermosa, porque los 10 mandamientos se pueden leer en vertical y se pueden leer ¿en qué? ¿Qué es esto? ¿Vertical y qué? ¿Y qué? Horizontal. Horizontal. Los primeros 4 mandamientos son, ¿qué creen? Vertical. ¿Por qué? Porque me conectan a mí, ¿con quién? Dios. Con Dios. Dios. Y los otros son horizontales. ¿Con quién me conectan? Con el prójimo. Con el prójimo. Con el prójimo. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, porque hay gente que se sabe unos mandamientos católicos. Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas. Y pues estos no son los mandamientos de la Biblia. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Entonces, primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no adorarás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acordate del día de reposo para santificarlo con Dios. Ahora, con el prójimo, honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. En otras palabras, los 10 mandamientos me tenían en comunión a mí con Dios y en comunión con quién más. Prójimo. el prójimo. Por eso Jesús dice, los mandamientos se sintetizan en 2. En 2. ¿Cuáles 2? Amen a Dios y amen al prójimo. Bueno, el código de santidad, ¿dónde está este? En Levítico. ¿Y de qué trata? Sencillo. En los capítulos 17 al 26 se habla de los principios, del estilo de vida que debía tener el pueblo de Dios. En otras palabras, sean santos porque yo soy santo. También esa es la síntesis del código de santidad. Ahora, sobre los sacrificios y ofrendas. Esto era básicamente cómo hacer culto. ¿Cómo se hacían? Habían diferentes sacrificios y diferentes ofrendas. Por ejemplo, está la ofrenda olá.
¿Cuál es esta? Es el sacrificio entero, la ofrenda del todo quemada, o sea, la ofrenda que era totalmente quemada para Dios. Recuerden que los sacerdotes podían sacar parte del animalito, ¿cierto? De hecho, pero sacarla después de que había sido ofrendada. Recuerden que el pecado de ciertos personajes por ahí era que antes de ofrecer la ofrenda ya metían el garfio para sacar las carnes. Entonces, la olá o el holocausto era todo quemada, todo para Dios. Está la hatá, que es la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado. Está Achan, que es la ofrenda por reparación, por ofensa o por culpa, en pocas palabras, una ofrenda de restitución. Está la Minhat, que es una ofrenda de tributo, o sea, una ofrenda que yo no debo nada, yo no he pecado, pero yo doy la Minhat. ¿Y qué es la Minhat? Una ofrenda que yo doy porque yo sé que Dios la merece. Es un tributo. ¿Qué es un tributo? Cuando yo reconozco que Él es superior y yo de lo poco que tengo o de lo mucho que tengo le doy a Él. La Chelamim, sacrificio de paz. Hay varios tipos de ofrenda. Está el día de la expiación o el llamado Yom Kippur, que esto básicamente era algo muy importante en el calendario judío, porque básicamente era cubrir o purificar mediante el sacrificio pago lo que estaba mal. En este caso, el sacerdote era intermediario entre Dios y el pueblo, y en este día de la expiación, el sacerdote declaraba limpio al pecador. Recuerden, por eso la sangre. La sangre se supone que era la víctima que moría en lugar del culpable. Por eso Jesús, cuando muere y da su sangre santa, la da en nombre suyo y en nombre mío. O sea, por eso le decimos a Jesús el Cordero de la Expiación. Hay unas fiestas judías que quizás usted ha escuchado. Son, por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos o primicias, la Pascua tardía, el Pentecostés, que de hecho el Pentecostés fue cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos 2, las trompetas y el día de la expiación. Los tabernáculos, también llamados Sukkot, son fiestas que celebraba el pueblo judío. De hecho, recuerden que Israel tenía el templo en Jerusalén y la gente vivía en otros pueblos, pero en cada fiesta la gente venía a Jerusalén y compartía la fiesta, la vivía, la disfrutaba. De hecho, la economía de Jerusalén se movía por las fiestas. Dicen en algunos libros que los negocios de Jerusalén eran hospedajes, restaurantes y peluquerías, porque eran como lo que atendía a los turistas, en este caso, el turismo religioso, porque los pueblos, los judíos, venían de cada pueblo a disfrutar su fiesta. Bueno, hablando de números, es importante esto, hermanos, porque números, como lo dijimos antes, el nombre era, pues, simplemente el desierto. Pero se le colocan números dado los 3 censos que se registran en números, 1, 4 y 26. Entonces, se distingue, no, pues pongámosle números para que se entienda y se disfrute más. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué se plantea en números? Hay unas sesiones en números. La primera sesión que va desde el capítulo 1 al capítulo 10 de números, allí lo que se habla es de la descripción de Israel y su estadía en Sinaí y los últimos 19 días del pueblo al pie de la montaña, porque allí en la montaña estuvieron un par de días y allí entonces Dios les dijo cómo debían adorar y cómo hacer de su vida un medio de adoración a Dios. La segunda sesión, que va desde el capítulo 10 al capítulo 14, se habla del viaje que ellos dan de Egipto a Sinaí, donde hay unas grandes dificultades y Dios les ayuda en todo momento. Ahí también están los 2 espías. Después está la tercera sesión, del 15 al 20, donde se habla que ellos por su pecado vagan en el desierto, pero aún así Dios sigue teniendo misericordia. Y en la otra sesión, lo que habla es de Balaán. Recuerden el episodio de Balaán que quería maldecir, pero Dios cambió la maldición.
porque Dios todo el tiempo de Israel en el desierto, en Éxodo, en Levítico y en Números, siempre estuvo con ellos. Pregunta, ¿qué podemos aprender de estos libros? Como primera medida, hermanos, podemos aprender la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios provee, que Dios te da lo que necesitas, que Dios te da ayuda, que Dios te da bendición, que Dios te da prosperidad, que Dios te da protección, que Dios te da ese acompañamiento. Aplica para nosotros. Dios nos provee, hermanos. Segundo, la paciencia de Dios. Recuerden que Israel pecó mejor dicho, casi siempre estaba pecando. Y Dios, ok, mandemos un profeta, mandemos un mensajero. Israel, usted puede cambiar. ¿Qué no queremos? Bueno, tengamos paciencia. Tanto fue la paciencia de Dios que recuerde que mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿Ven? Entonces, esta parte de la paciencia de Dios, Dios es paciente. Pero recuerden que la paciencia de Dios se acaba. ¿Y cómo se acaba la paciencia de Dios? Con nuestra muerte. Dios tiene paciencia con nosotros mientras estamos vivos, porque mientras estamos vivos podemos decidir. Una vez muertos, ya no hay nada que hacer. Y lo tercero que podemos aprender es el poder de la intercesión. Recuerde que muchas veces Dios dijo, voy a acabar a este pueblo, son muy pecadores. Pero ¿qué hacía Moisés? Señor, no lo hagas. Llévame a mí también entonces, Señor, pero no lo hagas, Señor. ¿Qué nos demuestra esto? Que la intercesión tiene poder. Cuando uno se conecta con Dios, intercede por su petición, intercede por una causa, Dios tiene providencia. ¿Y tiene, qué más tiene Dios? Paciencia. Paciencia. Y nos ayuda. Entonces, de Israel desierto, podemos aprender que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, que Dios nos ama. Y que así como ayudó a este pueblo a fortalecerse y a consolidarse, Él está presto para ayudarte a ti y ayudarme a mí. Recuerden que la palabra desierto en teología significa prueba. Desierto en teología significa periodo de prueba. Entonces, en ese periodo de prueba, Dios estuvo con ellos. Yo no sé cuál sea tu periodo de prueba, la situación que estés pasando, pero en ese desierto, Dios está contigo. Dios está conmigo, porque estuvo con Israel y estará con nosotros. Esa es entonces, hermanos y hermanas, la masterclass que teníamos preparada para exponer en esta sesión. Esperamos que esta sesión haya sido de una gran bendición. Les recordamos que si quieren hacer parte de esta comunidad de Palabra de Vida, les voy a estar enviando el enlace a través de, se lo voy a poner en los comentarios para que usted pueda ingresar a este grupo de comunidad de Palabra de Vida para que pueda ingresar a estas masterclass. Vamos a seguir haciéndolas con la ayuda de Dios y esperamos que puedan ser de gran bendición. Entonces, a todos los hermanos a través de Facebook les decimos que muchas gracias por conectarse. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.